Todos los que puedan se pueden poner de rodillas para meditar en la muerte del Señor. Nos podemos pedir, según San Juan, no se hace el saludo inicial. Por respeto, todos nos ponemos de pie para escuchar este Evangelio en la que Juan, testigo de los hechos, nos narra los acontecimientos que hoy evocamos en el Viernes Santo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y los guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús en Nazaret. Jesús les dijo: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. y así se cumplió lo que había dicho el profeta: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: Así contestas al sumo sacerdote. Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió a atar a Caifás sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. uno de los
criado del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza, y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo. Llevadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres el rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados pensaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco fuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Endosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él cargando con la cruz salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado,
y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: no la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora todos nos ponemos de rodillas para adorar al Señor, que por nosotros entregó su vida para nuestra redención. Nos ponemos de pie. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Pero los soldados le quebraron las piernas al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, unido a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentar. Mirarán al que atravesaron. Los hombres se hacen una imagen de Dios. Y esa imagen de Dios a veces es una imagen distorsionada. Vemos a Dios como creador contemplando lo que nos rodea y nos impresiona su sabiduría y belleza. Cuando uno, por ejemplo, contempla uno de las constelaciones que nos rodean a nosotros,
y uno ve, por ejemplo, un exoplaneta, que son esos planetas que existen fuera de nuestro sistema solar, y uno contempla, puede haber vida allí, y ve todo este universo y queda impresionado de la sabiduría amorosa de Dios. Pero eso es una imagen distante de Dios. No nos revela algo de su intimidad. No nos abre la intimidad de su corazón para conocer sus sentimientos. Y a veces nosotros creemos y nos hacemos la imagen de que Dios es meramente un insensible que lo único que hace es administrar justicia. A veces hemos definido a Dios. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre que está en el cielo, castiga a los malos y premia a los buenos. Así es como nosotros hemos entendido a Dios dentro de la categoría de la justicia. Él castiga y premia. Cuando uno es bueno, Él me premia. Cuando es malo, me castiga. Ese es el modo como nosotros hemos entendido a Dios. Sin embargo, hoy sobre la cruz del Calvario, nosotros vemos en ese libro abierto, en el cual Dios ha escrito con sangre, con sacrificio, ¿quién es Él? ¿Cómo es su rostro? Porque el hombre tiene un deseo innato de conocer el rostro de Dios. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Y la gente a veces piensa que Dios es la energía que guía el universo, que la fuerza te acompañe, decía Star Wars, que la fuerza te acompañe. Porque esa fuerza, que es la que dirige el universo, es algo impersonal e insensible, no tiene corazón. Y a veces incluso nosotros nos hemos hecho, vuelvo a insistir, una imagen distorsionada de Dios, pensando que es un ser distante, una especie de anciano trepado en una nube, que tiene una balanza y que cuando las cosas nos salen bien, nos está premiando. Y cuando nos salen mal, algo hicimos malo, por lo cual nos está castigando. Pero la cruz del Calvario nos enseña con una nueva luz a conocer a Dios bajo el rostro de la misericordia. Porque si algo nosotros aprendimos ayer, el Jueves Santo, es que cuando uno ama a una persona, uno no se hace distante, sino el cercano. Hay gente que cuando ve problemas y entienden problemas es sacrificio, se alejan. Cuando las personas ven este pobre que está aquí tirado, huele mal, no me agrada, meterme allí me voy a envolver en problemas, mejor me retiro. Lo que nos enseña la cruz del Calvario es que Dios nos ama hasta el extremo. Es decir, que cuando Dios vio nuestra miseria, como aparece en la parábola del hijo pródigo, cuando Dios vio nuestra miseria, y fíjense, la parábola que de alguna manera nos enseña con poesía lo que estamos experimentando hoy sobre la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que nos dice la parábola? Que Dios vio a aquel hijo envuelto en miseria, envuelto en las consecuencias de una conducta irresponsable. Había botado todo su dinero con meretrices e irresponsablemente. Había terminado queriendo alimentarse con las algarrobas que tiraban a los cerdos. Hasta dónde había bajado aquel ser humano. Y dice el Evangelio, con un detalle que conmueve, que el padre lo vio de lejos, antes que el hijo hubiese hablado con él. Vio la miseria en la que regresaba aquel que se había alejado, había despreciado el amor del Padre. Y dice el Evangelio, el Padre no lo vio
bajo el signo de la justicia. ¡Qué bueno! Se lo merecía por bandolero. Eso uno puede pensar. Cuando uno piensa, por ejemplo, cuando mataron a Bin Laden, uno espontáneamente le brotaba del corazón, se hizo justicia, merecía lo que recibió. Sin embargo, nos dice que el padre, cuando vio a su hijo que regresaba, dice que se conmovió, salió a su encuentro, lo abrazó y lo llenó de besos. Es decir, antes que pudiera hablar y pedirle perdón, el padre venció el mal a fuerza de bien, venció el odio con el perdón, venció la muerte con la vida, venció el mal con abundancia de bien, se conmovió. Eso que nos dice el Evangelio es lo que experimentó, por ejemplo, aquella mujer pecadora encontrada en flagrante adulterio, aquella mujer que fue vilipendiada y despreciada. Nos dice el Evangelio que mientras los judíos querían apedrearla porque había sido encontrada en flagrante adulterio, dense en cuenta que el Evangelio nos dice una verdad. Era una mujer pecadora, era una adúltera, era, utilizando expresiones a veces de nuestra cultura, era una chillita, por decir así. Eso era ella. Y por lo tanto era una persona despreciable que había que pedrear. Así es como los ojos de la justicia veían a aquella mujer. Los ojos de la diosa justicia, que está con una espada ciega y una balanza, para que ante el mal se responda, por decir así, con el mal. Para que se mate el mal a fuerza, por decir así, de la fuerza de la justicia. Pero nos dice el Evangelio, que ya no lo había dicho en poesía, en la parábola del hijo pródigo, nos dice que Jesús se acercó a aquella mujer. Y no se acercó por el camino de la justicia, se acercó por el camino de la misericordia y la compasión, por el camino de la ternura. Dios, cuando la vio, salió en escudo protector contra ella, por decir así, se interpuso entre las piedras de la justicia y esa pobre mujer. Y dice el Evangelio que Jesús, mirando a los judíos, a esos sinvergüenza, les dijo: el que esté de ustedes libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que empezando por los más jóvenes y terminando por los más ancianos, todos se alejaron. Y quedó, dice, sola aquella mujer delante de Jesús. Dice San Agustín, un autor del siglo IV, quedaron solos la miseria y la misericordia. Y la misericordia venció la miseria. Porque Jesús se acercó a ella, nos dice el Evangelio, y le dijo: ¿dónde están los que te acusan, mujer? Y ella le contestó: ninguno me acusa, Señor. Yo tampoco. Vete y no peques más. Él nos enseña que el modo como Dios se acerca al hombre cuando nos ve, siempre nos ve con compasión. Siempre la compasión, a diferencia de la justicia mata el mal, pero no construye el bien. La misericordia escoge un camino distinto: matar el mal con abundancia de bien. Y por eso Jesús se acerca a aquella mujer en una actitud compasiva. Eso que los discípulos aprendieron: Dios se acerca al hombre para vencer el mal a fuerza de bien. Dios nunca, vuelvo a decir, nunca nos mira, jamás, con los ojos de justicia. Siempre nos ve con ojos de misericordia. Siempre nos ve, y cuando nos ve se conmueve. No hay momento, no hay un segundo en el cual Dios no se conmueva por ti y por mí. Y lo grande que esa conmoción de Dios, cada vez que nos ve, se conmueve.
Por eso creó el universo. Por eso nos creó a ti y a mí. Nos vio en la nada. Vio a los ángeles y vio a los hombres. Vio el universo. Y dice la Escritura, creó todas las cosas porque es eterna su misericordia. Él vio miseria. ¿Cuál es la miseria más grande que un ser puede tener? No existir. Y se conmovió, nos abrazó, nos llenó de besos y nos trajo a este mundo. Pero fíjense, si es grande lo que nos dice la parábola, y si es grande lo que nosotros vemos, lo que hizo con aquella mujer pecadora, todavía nos conmueve más cuando nosotros contemplamos en la cruz del Calvario lo que la locura de la misericordia de Dios es capaz de hacer en él. Dios nos ama tanto, dice la Escritura, tuvo tanta compasión de nosotros, que fue capaz de sacrificarse por nosotros para que seamos felices. No hay amor más grande que el que da la vida por su amigo. Y por eso les decía yo ayer, evocando lo que decía uno de nuestros patriotas puertorriqueños, don Pedro Albizu Campos, decía, la ley del amor y la ley del sacrificio no admiten separación. Cuando nosotros contemplamos ese amor, que ese amor tiene un nombre, se llama misericordia, de tal manera que Sor Faustina decía que la flor es el amor y el fruto es la misericordia. Cuando nosotros contemplamos ese amor, nos damos cuenta que cuando uno ama, uno no se aleja de la persona que ama, al contrario, es más cercana cuando el amor exige sacrificio. Si algo nosotros hemos aprendido contemplando a Cristo en la cruz del Calvario, es que cuando le dieron la lanzada en su corazón, no fue simplemente penetramos en su corazón físico, conocimos algo del corazón de Dios. No hay experiencia religiosa en la humanidad, por noble que sea. La tradición judía de la cual nosotros procedemos en el Antiguo Testamento, la noble tradición musulmana, las distintas religiones nobles del mundo oriental que cultivan tanto la espiritualidad y los valores que dignifican al ser humano. Todas esas grandes religiones del mundo que sin duda nos reflejan algo de Dios. Aquí no es el hombre pensando cómo es Dios. Aquí es Dios en la cruz del Calvario que me enseña cómo es Él y de tal manera me enseña cómo es Él que lo que yo siento sobre la cruz del Calvario no es alejarme, no es huir, no es Dios, no me quiere meter miedo con su justicia. Para Él, para Dios, el infierno no es la buena nueva. El infierno es el mensaje viejo. Él de alguna manera nos dice que la libertad tiene consecuencias, sin duda. La libertad, queridos jóvenes que están aquí, tiene consecuencias, sin duda. Pero lo grande de la cruz del Calvario es que no me habla de las consecuencias de la libertad, sino que de alguna manera me está diciendo dónde la libertad me dignifica. Porque no es una libertad a la que me invita la cruz del Calvario, no es la libertad del libertinaje, del que nos dice de alguna manera que vale la pena hacer lo que me dé la gana. La libertad de la cruz del Calvario es ese bien que seduce el corazón y que uno le entrega el corazón, no porque se me impone por las consecuencias, porque la cruz del Calvario no me habla de consecuencias, sino que me enseña la belleza del bien y me invita a la libertad, porque si algo nos está diciendo la cruz del Calvario, es que cuando más uno ama a una persona, más libre la deja. Y la cruz del Calvario, si algo habla, si algo nos enseña la misericordia, es que cuando Dios se acerca al hombre, siempre se acerca en libertad. No para imponerse, sino para seducir el corazón. Aquello que los profetas decían en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, que afirmaba, Señor, me seduciste y yo me dejé seducir. Si es seducción, es lo que pasa en la cruz del Calvario. En la cruz uno descubre amistad, porque los amigos no se imponen por el miedo, sino por la fuerza
transformante y que seduce del amor. Eso me habla la cruz del Calvario. Me habla de la personalidad de Dios cuando se acerca al hombre. Dice el apóstol Pablo, si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y por eso la cruz habla de amistad. Y la cruz utiliza un lenguaje de matrimonio, porque la cruz me enseña que quien se entrega en fidelidad hasta el extremo, porque si algo me evoca el matrimonio, es un amor que no es de un día o de dos, es para siempre. Y si algo me dice la cruz del Calvario, es que Dios me ama para siempre. Ahora, tenemos que cambiar la imagen que tenemos de Dios. Y cuando tú pienses que esos ojos de Dios te están contemplando siempre, no piense, ahora Dios, que lo he hecho tan mal, tiene que estar con ira, porque hemos hecho una imagen de Dios como una especie de ser colérico, es decir, lo hice tan mal. Entiendan las consecuencias de sus acciones. Esa imagen de Dios no es la imagen de la cruz del Calvario. Cuando Él mira nuestra miseria, ¿sí? No es la justicia la que vence el mal, es la misericordia. La misericordia no es complicidad. Dios mira la miseria de nuestro país, claro que sí, y está viendo un país cuyas consecuencias estamos viendo de alejarse de la luz para hundirnos en las tinieblas. Porque en este país nuestro, nosotros estamos viendo que las tinieblas se le llaman luz y a la luz tiniebla. Ese es el alejamiento de la luz, porque no resistimos esta luz que nos abre a la belleza que seduce, a la belleza del bien que seduce. Cuando uno descubre lo que Jesús es capaz de abrir al corazón humano, uno descubre un camino tan apasionante. Lo veíamos ayer. Uno descubre que los demás son una oportunidad y no un problema. Que cuando están en miseria es una oportunidad para crecer y llamar. Es que uno ve la luz. Con que los santos, cuando se acercaron a la luz del Calvario, a esa luz hermosa, que algunos solo ven tinieblas y solo ven muerte. Nosotros los creyentes allí no vemos muerte, allí vemos luz. Porque entendemos lo que significa amar, entendemos la misericordia. Por eso es tan importante que tú pienses que cuando Dios te mira desde el cielo y te mira a través de unos espejuelos que se llaman la cruz del Calvario, esos son los espejuelos que tiene Dios en su corazón. Él te mira y se conmueve. Y cada vez que te ve, lo único que Él piensa, no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo. Dios, sin duda, no le agrada el rumbo que está tomando nuestro país. Pero Él no envía terremotos y tormentas y meteoritos que caigan del cielo y catástrofes universales. Dios, cuando se acerca al hombre, no se acerca con la correa, como hacía papá y mamá. No, Dios se acerca al hombre a través de la misericordia, a través del amor, de vencer el mal a fuerza de bien. Si algo nos dice la cruz del Calvario, queridos jóvenes que están aquí, si algo nos está diciendo, es precisamente que amor con amor se paga. Y Dios te pide amor, no temor, porque el amor desecha el temor. Aquí no es para meternos miedo. La cruz del Calvario no es para meterle miedo a nadie. Es para que nosotros aprendamos a tratar a Dios, que se le trata en amor y no en temor. Y por eso, sin duda, la cruz del Calvario es pasión, es entrega. Eso hace entender por qué un creyente es capaz de dejarlo todo para seguirlo. Cuando siente esa voz que me dice sígueme, uno no le va a seguir a una persona que me meta miedo. Uno sigue a una persona que me seduce el corazón. Así es
el creyente que se encuentra con la cruz del Calvario. Es el testimonio. Sí, los musulmanes tienen 99 nombres para referirse a Dios, 99 atributos. Nosotros los creyentes tenemos un atributo por el cual nosotros reflejamos todo lo que es Dios. El atributo más grande, misericordia. Pero no es una misericordia cualquiera, es una misericordia crucificada. Porque que una persona sea compasiva contigo y te quiera hacer el bien, porque se conmueve, a que muera por ti, eso es algo inaudito, incomprensible para un musulmán. Es un escándalo para un judío. Y para nosotros los creyentes es sabiduría de Dios y fuerza de Dios. Eso es lo que nosotros encontramos en la cruz del Calvario. Y es curioso, esa luz de misericordia que lleva hasta el extremo. Aquí hay mamás y aquí hay papás. Y ustedes saben que cuando ustedes ven a sus hijos en enfermedad y en problemas, hay algo que les invita al sacrificio. Si ustedes tuvieran que dar la vida por sus hijos a quien aman, lo harían. Ese es el caso de Dios. En el caso de ustedes, y en el mío, y en el de todos, cuando amamos, recibimos. En el caso de Dios, cuando ama, en la cruz del Calvario, no recibe nada, lo da todo. Esa es la grandeza, que para un judío es un escándalo. ¿Cómo Dios va a sufrir por nosotros y morir? Y para un creyente es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y esa luz que nos enseña a ver a Dios de modo distinto, esa luz con la cual Dios nos ve a nosotros, cada vez que te ve se conmueve. Nunca pienses que Dios se ha olvidado de ti, jamás. Eso que yo les decía de los 4 fantásticos, que hay uno que es como una piedra, la mole. Él decía en una de las películas que yo vi, él decía, le pasó algo y decía, se ve que alguien se ha olvidado de mí allá arriba. Eso dice la Escritura. ¿Podría una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? Referido a Dios hablando de sí mismo. Aunque una madre se pudiera olvidar del fruto de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti. Esa es la experiencia del creyente. Y María, la dolorosa, que sobre la cruz del Calvario nos ha visto a nosotros con ojos de misericordia, pero la misericordia según la medida de Dios. Y ha aprendido cuánto le costó a Dios su misericordia. Ha aprendido, y sobre la cruz del Calvario, ella nos engendró en sufrimiento, nos contribuyó a nuestra felicidad con su sacrificio, unido al único sacrificio de Jesucristo. Por eso le pedimos a la Virgen María, a quien recibimos en la cruz del Calvario como madre. Lo escuchamos en el Evangelio de San Juan. He ahí, dice el Señor al discípulo amado, he ahí a tu madre. Y a María le dice, he ahí a tu hijo. Esa experiencia de madre e hijo, la Iglesia Católica la ha tenido desde el principio. Y es uno de esos valores que nosotros experimentamos. Que hay unos ojos en el cielo, que como decimos en la salve, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Hay alguien que desde el cielo nos mira con ojos de mamá. En esos ojos de Dios, ella nos ve y ve su vocación a ser mamá. Ternura, generosidad, protección, intercesión. Eso fue lo que ella hizo en las bodas de Caná. Que cuando vio aquella pareja en dificultad, se conmovió. Fue donde Cristo lloró por ellos. Ese es el corazón materno de María que nosotros hemos recibido desde la cruz del Calvario. Por eso le pedimos a la Virgen María, nuestra Madre, que desde el cielo nos ayude a nosotros, para que siempre le entreguemos el corazón a Dios. Así sea. Amén.
Bueno, ahora nos ponemos de pie. La palabra para descubrir ese rostro de Dios. Ahora viene la tercera. La tercera parte es la oración. Vamos nosotros, ya que sabemos que Él es misericordioso, vamos nosotros a ser solidarios con la humanidad. Vamos a orar por la iglesia, por nuestros gobernantes. Vamos a orar por todo el mundo, por aquellos que no creen en Dios, por todos los enfermos, por toda la humanidad. Precisamente para que esa misericordia les llegue a todos los hombres. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Ahora todos en silencio oramos por la Iglesia Universal. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, verá solicito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Oremos por el extraordinario Papa que el Señor ha concedido a su iglesia. Oremos por él en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti bajo el cayado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Roberto, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Oremos por nuestro arzobispo y padre y pastor de esta comunidad arquidiocesana. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nosotros, los catecúmenos, y para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados, por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Vamos a orar por nuestros catecúmenos que mañana en nuestra parroquia recibirán las aguas redentoras del bautismo. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción,
Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúne y conserve en su única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Vamos a pedir por todos nuestros hermanos cristianos, no católicos, para que Dios nos conceda vivir a todos en plena unidad y nos lleve a esa unidad deseada por la cual oró nuestro Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Vamos a orar por nuestros hermanos judíos. No podemos ser antisemitas. Al contrario, tenemos que amarlos porque son hijos de la promesa, para que el Señor les abra el camino de la unidad con Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tu promesa a Abraham y su descendencia, escucha con piedad la súplica de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Ahí están nuestros hermanos musulmanes, las religiones orientales, los budistas, hinduistas, para que el Señor, con la luz del Espíritu Santo, les abra el camino del cristianismo. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Vamos a pedir por los ateos, que lamentablemente no han conocido a Dios, y por los agnósticos, que no saben si existe o no existe, para que puedan encontrar la verdad de Dios y así entenderse plenamente. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentres descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes le lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Vamos a pedir especialmente por nuestro gobernador y su familia, por nuestra legislatura, por todos nuestros alcaldes que tienen esa función de ser promotores y custodios del bien común, pero especialmente pidamos con cariño por nuestro gobernador y su familia.
Dios todopoderoso y eterno, que tienes en tu mano el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, concede el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Ahora, en este momento, todos los atribulados, todas las tribulaciones que tenemos, cada uno en silencio, presente ante Dios misericordioso todo lo que tiene en su corazón. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, llegue hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora viene la tercera parte, que es la veneración de la cruz del Calvario. Ahora vamos a estar en silencio para este momento tan solemne en el cual nosotros, a través de este signo de la cruz, vamos a expresar nuestro amor al Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Yo también creo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorar. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Ahora yo voy a venerar la cruz del Calvario. Ustedes saben que cuando uno tiene una fotografía de un ser querido que ha muerto o está distante, uno la besa, no está besando el canto de cartón, está besando a quien representa esa foto. Asimismo, cuando nosotros besamos esta cruz, no estamos besando el canto de madera, estamos besando a quien representa. Como cuando uno saluda la bandera, no saluda
por decir así, la tela, saluda a quien representa esa tela, que es nuestro país. Así también, cuando ustedes se acerquen, en su imaginación, porque así es, piensen que le están dando un beso a aquel que por ti y por mí manifestó su misericordia hasta el extremo de morir por nosotros. Van a estar dos monaguillos a los lados con unas canastas, precisamente porque hoy se hace una colecta a favor de Tierra Santa. Todo el dinero que se recoge en todas las iglesias católicas del mundo van a Tierra Santa para los lugares santos sean siempre protegidos y custodiados como patrimonio de la humanidad. Así que seamos generosos en este beso que le damos al Señor y esta generosa ofrenda para los lugares que se santificó por la presencia del Señor. Ahora van a ver cómo lo voy a hacer yo, y vienen en dos filas, con tranquilidad. Pueden inclinar la cabeza o pueden hacer una genuflexión, como ustedes deseen. Como han visto, los diáconos han hecho una inclinación, la pueden hacer o pueden hacer una genuflexión. Recordamos los dolores inmensos que sufrió María por nosotros en la cruz del Calvario. Como madre, entregó su corazón. Te miro a los